Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. El día de hoy vamos a platicar con Antonio Ortuño, un escritor tapatío que acaba de publicar su más reciente novela, La Armada Invencible, y que es un autor reconocido a nivel nacional y también internacionalmente. Vamos a platicar un poco sobre su obra, sus métodos de trabajo y un poco también sobre literatura. Gracias por acompañarme. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos Perspectivas. Antonio Ortuño es un escritor y periodista nacido en Guadalajara en 1976. Su primera novela, El Buscador de Cabezas, 2006, fue catalogada como uno de los mejores debuts. Un año después, fue finalista del premio Herralde de Novela 2007 con Recursos Humanos. Entre sus novelas se encuentran Ánima, La Fila India y México, así como de los libros de relatos El Jardín Japonés, La Señora Rojo, Agua Corriente y La Vaga Ambición. Por este último, obtuvo el quinto Premio Ribera de Duero y Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano 2018. Su más reciente novela, La Armada Invencible, cuenta la historia de Barry Dávila, un cuarentón metalero que reúne 20 años después a la Armada Invencible, el grupo de heavy y thrash de su juventud. Celebrado por su estilo irreverente y el humor negro de su escritura, Ortuño ha consolidado una obra reconocida nacional e internacionalmente. Ha sido traducido a media docena de idiomas y se ha convertido en una referencia de la literatura contemporánea. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme y también le agradezco mucho a Antonio Ortuño que esté en este espacio para platicar con nosotros. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Antonio, me da mucho gusto platicar contigo y sobre todo, me gustaría comenzar con el tema de tu más reciente libro, ¿no? La Armada Invencible, esta novela sobre un grupo de, que podría ser adultos jóvenes, cuarentones, bueno, ¿no? Digamos gente de mediana edad. De mediana edad, cuarentones, que reúnen este grupo Armada Invencible de Heavy Trash. ¿Qué te han dicho los lectores? ¿Qué comentarios has recibido de los lectores de esta obra? Como con ninguno de mis libros anteriores he tenido una comunicación muy grande de lectores, es decir, muchísima gente me ha escrito en las redes sociales, además de los que suben la foto con el libro o algún pequeño comentario, y los que comentan mis publicaciones, pero gente que directamente, ¿sabes? Me escriben, me mandan mensajes y me cuentan además como sus experiencias, ¿no? Sí. Gente desde la que tuvo una banda en la juventud, en ocasiones intentó revivirla ya en la edad adulta, hasta gente que estuvo vinculada de alguna manera, que fue fan en su momento, que iba a tocadas y que luego, como a los personajes de la novela, se los llevó la vida adulta y si tenían suerte, de pronto podían ver ahí en televisión algún concierto en los canales estos de cable o de satélite. ¿Y qué te dicen, ¿no? ¿Qué te dicen los lectores? Si les gusta, ¿qué te comentan? Sí, la verdad es que les ha gustado mucho y me dicen esto de hacía falta una novela así, hacía falta que alguien contara esta historia de cómo o en realidad varias generaciones de rockers terminamos integrados a la vida cotidiana y a las maquinarias sociales, ¿no? ¿Y de dónde surge la idea de hacer una novela con esta temática? Yo siempre he sido muy aficionado al rock ruidoso desde la infancia. Mis hermanos oían rock, en mi casa básicamente se oía rock todo el día porque mi madre trabajaba siempre y en realidad eran mis hermanos los que ponían música y crecí escuchando rock, sobre todo, insisto, rock muy ruidoso, heavy metal, punk y después thrash metal y otras variantes. Y siempre quise escribir algo al respecto. Quizá la juventud sea la etapa tradicional en la que se considera que se hacen las novelas rockeras, pero en mi caso no fue así. Cuando era joven nunca logré encontrar ni el tono ni la historia que quería para una historia que pudiera incorporar esta estética y este mundillo.
y resultó que lo logré muchos años después, ¿no? Como la novela de la vejez, o al menos de la adultez de los rockeros. Claro. Oye, Antonio, y me llama un poco la atención, ¿es una novela que está dirigida a músicos o piensas en algún lector en particular, o cuando escribes una obra no es algo que te preocupe? A mí me interesan los lectores y yo siempre presupongo que la novela en específico, la narrativa en general, pero la novela en específico, son un poco la plaza pública de la literatura, ¿no? Es decir, son los géneros de mayor trascendencia, los que más lee la gente y los que son leídos de manera transversal, es decir, no solo los leen especialistas o iniciados, sino gente que busca entretenerse, gente que busca pasar un rato, gente que pues busca alguna historia interesante, ¿no? Entonces yo siempre considero sí que alguien más va a leer el libro, pero no de una manera específica en un cierto sector, ¿no? Yo creo que La Armada, a pesar de su temática, o precisamente por su temática, pues sencillamente es una novela que puede asomar a los lectores de todo tipo, pues a un mundo que a lo mejor no conocen, ¿no? No es necesario ser pirata para leer novelas de piratas, no es necesario ser esclavista para leer El corazón de las tinieblas, no es necesario ser víctima para leer a Imre Kertész. Claro. Entonces, de la misma manera, pues no es necesario o indispensable ser metalero o rocker para leer La Armada Invencible, ¿no? Y sin embargo ha conectado mucho, incluso vi una foto ahí que subió Joselo de Café Tacuba en su hamaca y al parecer leyendo La Armada Invencible. Es decir, ha conectado mucho también con esta generación y con músicos o músicos frustrados, si se puede llamar así, ¿no? Claro, bueno, espero que José no se considere un músico frustrado después de no sé cuántos discos. Sí, hay muchos pues rockeros mexicanos, gente de la edad, no solo metaleros, desde luego, que le han entrado a la novela y que les interesa, ¿no? Para mí, uno de los mayores elogios que he recibido por la novela es que lo que han señalado muchos músicos es algo como este libro no idealiza la vida de los músicos, sino que así es, ¿no? Sí. Es algo mucho más cercano lo que pasa con los ensayos, con la gente, con el éxito o no éxito, y eso pues para mí es un elogio grande, ¿no? Pero yo he sido básicamente un espectador de ese mundo, aunque tuve algunos estudios de música, pero pues nunca tuve una banda a la que le dedicara el 100% de mi tiempo, y sin embargo es un mundo que me apasiona, ¿no? Sí, son los músicos uno de los públicos, pero la verdad es que es un montón de gente, es algo que me tiene incluso sorprendido, sí. La cantidad de personas que están leyendo la Armada de todo tipo, ¿no? ¿Qué parte es la que conecta con el lector, digamos? Una parte, desde luego, los músicos, pero la otra es esta parte, no sé, como esta especie de crisis de la mediana edad o de los 40, ¿o qué es lo que ha conectado con los lectores? Yo creo que los personajes se acercan a la gente por sus conflictos, ¿no? Sí. Creo que no solo le ocurre a los músicos, sino a mucha gente, y no nada más en el ámbito creativo, pues que sienten que la vida adulta se los llevó por delante, que se llevó por delante sus ambiciones y sus aspiraciones, y es muy común, desde luego, que la gente llega a cierta edad y cuando adquiere una mínima estabilidad, pues busque reconectar de alguna manera con las cosas que le interesaban, que puede haber sido, no sé, el deporte, los que jugaban de jóvenes y que vuelven a cascarear, y es un poco ese espíritu de ahora que sigue, ¿no? Es decir, ya pues los hijos ya crecieron, el trabajo puede ser bueno o malo, pero pues ahí está, no es el eje de la vida. Bueno, ¿ahora qué hago con el resto de la vida? Porque todavía quedan muchos años por delante, ¿no? Claro, creo que esa es la parte que a mí me parece que conecta en un sentido muy general con la población, o digamos con el lector y con un cuarentón como tu servidor. Oye, y también me interesa un poco que me platiques sobre ¿qué novela es? ¿Qué número es tu libro número? ¿Cuántas novelas llevas? Si contamos novelas, todos los libros, es el número 20. Es el número 20. Y si contamos específicamente las novelas, incluyendo las juveniles, pues es el número 11. Número 11. Bueno, y de esta novela en particular, ¿cómo fue la escritura, Antonio? Es decir, ¿siempre escribes de la misma forma o cambia en No, cada libro? mis procesos de escritura pues cambian básicamente con cada libro. De alguna manera yo tengo esa idea de que
los mismos métodos de trabajo pues pueden producir libros muy parecidos unos a otros, y yo he intentado diversificar lo que escribo y explorar terrenos diferentes, ¿no? Desde luego hay cosas que son parte de uno, y que vas llevando a los libros, ¿no? Pues tienes tus obsesiones, tienes un cierto estilo que incluso te rebasa, una manera de usar las palabras. Pero en el caso específico de la Armada, pues fue un proceso bastante accidentado. La comencé a escribir en Alemania, estaba yo viviendo en Alemania y acababa de llegar además a Berlín. Había dejado descansar el manuscrito de mi novela anterior, que se llama Olinka, que ya estaba pues lista para revisiones finales, y durante el primer verano que estuve en Alemania, que fue el de 2018, empecé a escribir la Armada Invencible, de la que ya llevaba mucho tiempo tomando notas, ¿no? Y más o menos clarificando, y tenía un proyecto bastante claro de lo que quería escribir, pero no había comenzado a escribirlo hasta ese momento. Pasé casi 14 meses en Alemania, luego regresé a México, y pues, mudanza continental con todo y novela. Y después, por muchas circunstancias personales, pues tuve una serie de mudanzas, y pues la novela venía conmigo como una novela portátil, que se terminó escribiendo en muchos sitios, no solamente en un estudio establecido de trabajo, sino en 2 países, en 6 casas diferentes, hasta que se terminó. Además, pues tuvo el problema agregado de que decidí que la oralidad era algo muy importante en la novela, por el tipo de personajes que son metaleros, gente, digamos, que pretende hablar un lenguaje vivo, un lenguaje callejero, y no algo excesivamente libresco, excesivamente rebuscado, aunque sí con una formulación literaria. Pero el método que decidí fue ir grabando, y que esas grabaciones, que ahí tengo todavía la mayoría, a veces en el celular, a veces en la computadora, o sea, en audio. Utilizando, sí, pero utilizando software que eso lo convierte en texto, y luego utilizando ese texto como base para trabajar el manuscrito. Desde luego, la verdad es que esas aplicaciones, aunque han mejorado un poco, pues no son perfectas de ninguna manera, no reconocen el lenguaje tapatío, no reconocen los diminutivos, le cuestan mucho los nombres propios, así que hubo todavía un trabajo posterior de limpiar esos resultados. O sea, la dictaste prácticamente. La dicté prácticamente, sí, al menos en un 90% es dictada, porque claro, ya en la revisión pues hubo cosas reescritas. Y además es tu novela más extensa, ¿no? Sí, por mucho. Por mucho, sí, son casi 400 páginas, son algo así como 120,000 palabras, es una novela muy extensa. Para poner un punto de comparación, pues La Fila India tiene un poquito más de 40,000 palabras y estas son 110,000, o sea, sí es mucho más extensa. Oye, Antonio, yo no entiendo cómo haces, que a mí me parece eso como realmente muy complicado. ¿Cómo estructuras o cómo organizas? O sea, la dictaste y después la editaste. ¿Cómo estructuras esas miles de palabras en un relato más o menos coherente? Es decir, ¿lo diseñas en un software, en el papel? ¿O cuál es tu método en ese sentido para estructurar una historia de ese tamaño y que sea coherente y que además atrape al lector y que tenga, o sea, todos los hilos narrativos que tiene la Armada Invencible? Claro, la verdad es que hago una planeación bastante minuciosa de los libros. En muchas escalas y en muchos sentidos, hasta que tengo una suerte de escaleta de lo que voy a escribir, que desde luego sobre la marcha pues se cambia, ¿no? Uno encuentra cosas en la escritura que hace que des un poco el volantazo y tomes otras posibilidades, y entonces pues adaptas la planeación, ¿no? Es algo de lo que cuando imparto talleres suelo hablar mucho, que una parte fundamental de una novela es la planeación de la novela, porque es apoderarse de la historia, no es solo decidir arbitrariamente, pues va a pasar esto y va a pasar esto otro, sino de verdad apoderarse de la historia y desarrollarla primero como un proyecto y después en esto que llamo pues la escritura real de la novela, ¿no? Ya deja de ser una teoría, deja de ser una concepción y pues pasas al trabajo directamente con el lenguaje, con los personajes. Claro. Y así es como
pues puedes trabajar un manuscrito tan grande, si lo haces sin planeación, pues se vuelve, yo creo que un caos inmanejable. La planeación adecuada te da esa posibilidad de poder aprovechar, sí, no sé si llamar las iluminaciones que tengas durante el trabajo, pero pues no quedan como chispazos sueltos, sino que se van incorporando a algo a lo que le has ido dando muchas vueltas a lo largo del tiempo, ¿no? Oye, ¿y cuál es, ahorita que hablabas de las iluminaciones de la escritura, ¿tú cuál es tu posición o tu postura o tu idea de la escritura, ¿no? Porque de pronto hay, yo digo, versiones o visiones muy románticas, ¿no? De la inspiración, la escritura, y otras muy pragmáticas. ¿Tú en dónde te sitúas o cuál es tu idea del concepto de escritura? No, yo estoy más allá de lo pragmático. Es decir, para mí solamente existe la teoría y la praxis de la novela. Yo creo que uno puede tener los estímulos que quiera e interpretar como estímulos para escribir cualquier cosa. Su pasado, la memoria, los sueños, todas esas circunstancias, desde luego, que nos pueden impulsar a escribir, pero nunca explican la escritura en sí, ¿no? Y específicamente en la narrativa de largo aliento, en la novela, lo que se requiere es mucho trabajo, es completamente impráctico, pero además prácticamente una locura, estarse abandonando como a los impulsos, ir construyendo una novela como por impulsos, además de que va a tardar años y años y años en completarse. Claro. Va a tener unos riesgos de incoherencia, de incongruencia enormes, y finalmente pues también va a ser un desgaste enorme para quien lo esté escribiendo, porque no te terminas por salir de la novela, sino que sigues ahí como atrapado, como una especie de fantasma en una novela que estás esperando que las fuerzas universales se manifiesten a través tuyo para escribirla. Yo estoy completamente convencido de que la escritura, al menos la escritura de la narrativa de largo aliento, es algo que se hace desde la conciencia, ¿no? Y desde la razón y la estructura, y se pueden aprovechar, insisto, durante la marcha, esa suerte como de chispazos, de iluminaciones que nos puede dar el instinto, pero que requieren mucho trabajo y muchas decisiones de construcción literaria, antes, durante y después, sobre todo. También el pulido y la edición de la novela es una parte también fundamental. Me parece que es donde finalmente se distingue un muy buen novelista, pues de alguien que ya acabó el manuscrito exhausto y lo que quiere es que pues se lo edite alguien más, ¿no? Claro. Creo que el trabajo es completamente racional, y que los espacios que tenga un poco azarosos y todo esto que se romantiza tanto, de los instintos y las fuerzas y el azar ardiente y demás, pues como son chispazos, finalmente es mucho más fácil engarzar chispazos en una estructura bien pensada, que estar así esperando a que amanezca la inspiración, ¿no? Y además me da la impresión que también tienes una visión más como de los gringos, ¿no? Hay que contar una buena historia y atrapar al lector. ¿Y eso es tu misión o no? A ver, me parece que una novela debe contar una buena historia, atrapar al lector, sí. Desde luego también tengo una parte que no sé si definirla como de la tradición latinoamericana o de la lengua española, que consiste en el trabajo con el lenguaje, que es algo fundamental para mí, y que finalmente cuando yo escribo una novela lo que más me interesa es el lenguaje y el estilo. Doy por sentado que tiene que haber una historia interesante, pero la parte del trabajo que para mí es más interesante y la que más disfruto tiene que ver con el lenguaje y con el estilo narrativo, con el fraseo, con la construcción, con las descripciones, y con la elección de palabra por palabra, ¿no? En un cierto sentido, escribir es decidir qué palabra sigue después de la que pusiste antes. Y esa parte para mí es fundamental, es decir, pero no entiendo que sean cosas separadas, no los veo como cosas que están como en tensión. Cuando a mí me dicen, bueno, la novela no está bien escrita, pero está interesante, digo, bueno, pues para estar interesante, pues interesantes están los reportajes, ¿no? Pues sí. Interesantes son las estadísticas del fútbol americano, si te
interesa el fútbol americano, pero eso no es una novela. Yo no creo que haya buenas novelas mal escritas. Para mí es lo mismo y es algo tan importante que la historia fluya, que la historia se conecte con los lectores, como que su proyecto estético, su proyecto de lenguaje, el estilo con el que se escribe, sean justo pues agudos y sean importantes, ¿no? ¿Y cuál sería, o esa sería una clave para identificar una escritura, digamos, entre la escritura como un arte, es decir, como literatura y mero ejercicio comercial o de marketing? Caramba, desde luego que no hay nada escrito en piedra y que todos son consideraciones más o menos personales, pero sí hay algunas constantes que por ejemplo, hace que aunque nos esforcemos muchísimo, pues Noticias del Imperio pues no se parezca a una novela de las que están en la caja del supermercado ahí para claro, que te las lleves, ¿no? La novela sentimental, que hay 25 de ese tipo, y que incluso ahora ya hay géneros paródicos en que el muchacho ya no es este tipo rubio con los pectorales al aire, sino es un caballo o un dinosaurio o cosas rarísimas y completamente estrambóticas, ¿no? Yo creo que la primera de ellas es que en este tipo de novelas, digamos, las denominadas comerciales, llamémoslas así, el lenguaje es básicamente vehicular. Transmite cosas de manera muy plana con base en unos ciertos códigos que están muy establecidos, ¿no? La tomó entre sus poderosos brazos, es un lenguaje que transmite cosas que ya se saben, sí. Que en muchas ocasiones también es el defecto del lenguaje en muchos ámbitos, ¿no? El lenguaje político está completamente arteriosclerotizado, sí, lo mismo muchas veces en el periodismo. El lenguaje a veces tiende a eso, a fosilizarse muy rápido, y yo pienso que la literatura debe hacer lo contrario, ¿no? El lenguaje debe ser vital, el lenguaje debe decirnos cosas que normalmente no nos dice, y debe llevarnos por caminos que no son los mismos que si nos encontramos al vecino en la calle y tenemos una conversación plana camino a la tienda, ¿no? Eso me parece que es como el primer nivel de distinción. Desde luego también que tanto se acatan o no se acatan pues los estereotipos de la narrativa, ¿no? Las historias más tradicionales de todos los géneros y subgéneros, mientras más se acaten, pues menos pienso que ese autor está intentando, sino algo original que es quizá imposible, pero al menos algo singular, ¿no? Al menos sí está en una búsqueda en medio de ese mapa enorme, que es como una bóveda celeste de la literatura a lo largo de todos los tiempos, pues al menos modestamente pues disparar hacia donde se ve oscuro, ¿no? Y no tratar de estar ahí permanentemente debajo del lucero más brillante diciendo, como el maestro escribió esto, pues yo también lo escribo, ¿no? Sí, claro. Oye, Antonio, y finalmente para cerrar este bloque, ¿hay algo a lo que le temas en la escritura? Es decir, ya como resultado de tu escritura? Desde luego que hay periodos y procesos de ansiedad para quien está escribiendo. En una novela, finalmente son muchas palabras acumuladas, muchas páginas, y siempre vas a tener la ansiedad de qué pasa si esto no funciona, qué pasa si esto no le interesa a nadie. Cioran, el filósofo de origen rumano, hablaba del miedo a derrumbarse con todas las palabras del escritor, y en cierta medida existe, ¿no? Lo que te van dando los años de experiencia, pues es un poco de cuero más duro para decir, bueno, esto puede mejorar, pero no se está cayendo a pedazos y no tengo por qué saltar de la Torre Américas porque no me quedó tan bien esto, ¿no? Porque esas cosas se resuelven realmente trabajando, ¿no? En ocasiones habrá novelas que le gusten más a un lector o a otro, pero creo que si estás bien convencido de lo que quieres, lo trabajas apropiadamente y a fondo durante mucho tiempo, el resultado va a tender a ser mejor, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar con las novelas, pero trabajando se resuelven la mayor parte de esos problemas y se disipa la mayor parte de las ansiedades, ¿no? Es en la mesa de trabajo, releyendo, prueba y error, y así es como se pueden superar esos ¿Y te da esa ansiedad, ¿no? Todavía después de 20 libros? O sea... Sí, claro. Yo creo que el día que no tengas ansiedad dejaría de escribir porque ya me parecería algo mecánico y sencillo, ¿no? Claro. Yo he intentado incluso aumentar esos niveles de ansiedad intentando cosas distintas, claro. No repitiendo linealmente lo que hice, sino explorando terrenos que sean diferentes.
por lo mismo, porque de otra manera pues uno se convierte en este novelista que la gente ya sabe lo que va a decir la novela aunque todavía no la lea, ¿no? Porque siempre escribe de los mismos temas, o el clásico escritor que sacó un libro y tuvo éxito y se considera amarrado y va a repetir ese libro el resto de su trayectoria, ¿no? Bueno, Antonio, si te parece vamos a un corte y regresamos un poco para hablar más ahí de la lectura, el periodismo, Guadalajara, el humor. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Antonio Ortuño. La escritura de Ortuño está repleta de una violencia verbal cuya sustancia venenosa se asienta en la eficacia del estilo. Luciana de Melo. Bueno, estamos con Antonio Ortuño y esa definición de tu estilo me gustó, Antonio. Yo recuerdo que leí tu primer libro, leí por primera vez uno de tus libros que fue Recursos Humanos, que a mí me gustó mucho. Y una de las particularidades era como un estilo aforístico en ese momento, ¿no? Eran como sentencias muy contundentes, pero sobre todo un tremendo humor negro y una ironía, ¿no? Que me pareció a mí muy, muy interesante y que continúa como eje en tus libros. El humor, ¿ese de dónde te viene? Caray, yo creo que es algo más o menos natural a mi visión. No es algo que uno cultive y vayas pues a dar vueltas al parque para que el humor se mantenga en forma. A mí me parece que tiene que ver justamente con una forma de ver las cosas. Pero además es un humor negro y muy, muy irónico, ¿no? Sí, pero como forma parte de mi visión, yo no lo veo como una suerte de condimento, sino que es algo ahí que está pues, en las raíces de la forma en la que yo veo el mundo y por lo tanto de la forma en la que encaro el lenguaje o la composición de historias, ¿no? Y que creo que eso es lo que hace un poco distinto, o muy distinta tu literatura y la distingue del resto, porque es que creo que la literatura mexicana en general, la literatura latinoamericana suele ser muy solemne, ¿no? Es decir, recuerdo Ibargüengoitia en algún momento casi pedía disculpas por tener sentido del humor, ¿no? Sí, bueno, desde luego que hay gente muy elemental para la que salirse de este tono de orador de banquetes, pues ya significa que una obra es menor que otra, ¿no? Es cierto que en Latinoamérica, quizá mucho más que en otras tradiciones, en la nuestra tiene un peso enorme la aspiración de lo sublime, sí, claro. de este lenguaje que se pretende a la vez telúrico y que mueva las fibras de la gente y se refiere a las bóvedas celestiales y se tenga así como un pie en la poesía y otro en el éter. Una especie llamado Nervo, ¿no? Claro. Por así decirlo, por supuesto, pero sí, ese estilo medio sublime o la adaptación de ese estilo sublime, que digamos es como el estilo vanguardioso, que no vanguardista, el de esta gente que considera que cualquier tono que tenga cualquier clase de viso de hospitalidad, pues no es así y de lo que se trata es de estar incomodando al lector. La mayor incomodidad de ese tipo de estilo suele ser matarlo de tedio al lector, ¿no? El propio autor se aburre de lo que está escribiendo y por eso suelen ser los suyos pues libros bastante breves. Desde luego que hay gran literatura con un tono sublime, pero yo creo que es algo que está al alcance de unos pocos elegidos. Mientras que a mí siempre me ha traído más la narrativa aguda, la narrativa que no necesariamente sea como una comedia todo el tiempo, pero que sí sea capaz de variar de tono y sí sea capaz de encarar sin solemnidad y sin melodrama los acontecimientos. Desde luego hay muchos acontecimientos en América Latina y eso se refleja en su literatura, a los que se les puede dar una muy fácil interpretación trágica. Nuestra historia es un poco terrible. La historia de México pues es una serie como de derrotas continuas que no parecen tener fin, con un montón de víctimas entre las patas, sí, pero a la vez no es la única posibilidad literaria, no es la única manera de contar esos ciertos hechos y al menos me parece que ese tono debe variar. Desde luego la gente en América Latina está enamorada del melodrama, por eso las telenovelas y sus reencarnaciones
encarnaciones siguen triunfando, ¿no? Sí. Incluso la gente es muy melodramática en las relaciones personales en América Latina. Eso es algo con lo que tenemos que contar, pero no es la única oportunidad, ¿no? Claro. ¿Hay algunos, qué autores son como tus preferidos en esta línea, digamos? Me imagino Ibargüengoitia. Desde luego Ibargüengoitia, quien yo siempre he reivindicado, además porque en mi proceso, digamos, de formación como lector, olvídate, como escritor, como lector, fue importantísimo leer a Jorge Ibargüengoitia. Pienso también, desde luego, en un registro muy distinto en Fernando del Paso, sí, cuyo espíritu lúdico también en muchos momentos se acerca bastante al humor, ¿no? Del Paso justo tenía un abanico muy amplio, expresivo, y no se amarraba en ninguna manera a que todo tenga que ser tragedia, ¿no? Sí. Hay muchos espacios en las novelas de Del Paso de humor que creo que son muy, muy, muy disfrutables. Pienso también, por ejemplo, por ceñirnos a la literatura mexicana, en Ana García Bergua, que es una autora que a mí siempre me ha interesado mucho y que también tiene esos toques de humor y esa agudeza, digamos, para leer las situaciones que la alejan del melodrama, ¿no? Desde luego hay muchos otros autores que me han ido interesando a lo largo del tiempo. Bueno, Borges, que para mí fue fundamental, y que aún de una manera muy erudita, pero que también tiene muchas obras que están como repletas de malicia y de humor negro, ¿no? Sí, Borges, claro, como crítico literario, o en estas parodias firmadas como Bustos Domecq, que hacía con su amigo Bioy Casares, pues era muy salvaje, ¿no? Y esos textos a mí me parecen divertidísimos y me gustan mucho. El propio Bioy Casares es un autor que a mí me ha divertido muchísimo. Está un poco como apartado del canon, pues porque en América Latina siempre se eligió este asunto de los novelones de 1000 páginas que parecían exaltar lo mejor de nuestros pueblos, y la gente puesta a elegir generalmente se queda con don Miguel Ángel Asturias, pero a mí me gustaba mucho Bioy Casares, ¿no? Sí. Oye, Antonio, y ahorita que hablamos de la lectura, tus autores preferidos, yo te voy a hacer una confesión, pero yo me sé toda la historia de la Armada Invencible, pero no la leí, ¿no? La escuché, ¿no? En una aplicación, ¿no? Y la verdad la disfruté mucho. Y hay muchos libros que escucho, pero allí, a ver, ¿Tú cuál es la diferencia para ti, vamos a dividirlo así, como autor, digamos, en que te escuchen un libro o te lean en el libro, es decir, a ti como autor llegar a otro tipo de público, no sé, y la otra es, ¿tú cómo entiendes o cuál sería la diferencia entre leer y escuchar un libro, o no hay diferencia? Yo creo que es discutible. A mí de entrada no solo no me parece mal, sino que me parece muy bien. Sí. Es algo además que también lo empiezo a ver como por primera vez. La Armada es un libro que se ha escuchado mucho en plataformas o en la gente que directamente... Porque hay un boom reciente. El audiolibro, hay un boom reciente al respecto. Y a mí es un medio que me interesa. Yo he participado incluso en algunas como series originales para plataformas, y es un medio que me interesa, ¿no? El de las historias en audio. A mí no me parece mal. Me gustó específicamente el trabajo que hizo Nacho Casas, que fue quien grabó la lectura de la Armada Invencible. Desde luego que por cuestiones de producción pues hay algunas cosas que me hubiera gustado que fueran de otro modo. A mí me gustaría que los personajes femeninos pues hablara una mujer, o que hubiera dos voces cuando hay diálogos, porque se presta algunas confusiones, pero me parece que en general son tan buenas las tablas en ese caso de Nacho Casas que la grabación queda muy bien, y es bastante la gente que me ha dicho que escuchó esa versión y que le gustó mucho. Yo creo que en cierta medida y para el cerebro quizá no haya una diferencia tan grande entre leer. Yo cuando leo de alguna manera escucho mi voz, no hago como una interpretación de los signos convirtiéndose en otra cosa en mi cerebro, sino que escucho mi voz leyendo, aunque lo haga en silencio. Y me parece que eso es algo muy cercano a la experiencia del audiolibro. Aunque sí me parece que en la lectura es otro el ritmo, ¿no? En el que uno lee. Yo cada vez, por ejemplo, hago más pausas en las lecturas y vuelvo a fragmentos y los releo. Finalmente, pues los audiolibros tienen un pie en lo audiovisual casi, ¿no? Van a otro ritmo y, bueno, pues aunque le pongas pausa, no es lo mismo y no es tan sencillo echarte para atrás y recuperar, etcétera. Tampoco soy de los que subrayan los libros, al contrario, yo tengo un respeto religioso por los libros
libros y no los toco, pero sí releo mucho y en ocasiones llego a tomar notas en alguna libreta externa. Creo que uno se relaciona de manera distinta con las diversas formas en las que puede existir un libro. Ahora hay libros que tienen una versión en novela gráfica, que se adaptan a audiovisual, que tienen la versión desde luego mucho más fiel en audio. Me parece que todas son posibilidades de enterarse de historias, pero finalmente son eso, versiones, ¿no? Es decir, yo creo que nada sustituye la lectura directa del texto. Pero bueno, pues la versión audio debe ser lo más fiel que pueda existir, que no sea el contacto directo con el texto. Bueno, ahora ¿no? que si lo piensas, la literatura originalmente, en sus orígenes, pues era oral, ¿no? Era literatura oral. Claro, y durante mucho tiempo, pues la mayor parte de la gente era analfabeta, entonces algunos leían para ellos. Era común que se reunieran grupos de personas y, por ejemplo, en las novelas de caballerías, pues alguien iba leyendo los capítulos. También esa es un poco la historia y la función de los capítulos, ¿no? Pues no se podía leer indefinidamente. Y un capítulo, pues como sucede actualmente con las series de televisión, pues se reúne la familia y ve el capítulo de la serie y ya cada quien se va a cenar o a hacer lo que quiera, y también así se hacía en lectura de viva voz. Entonces es cierto que recupera de alguna manera eso que también forma parte de la tradición de la literatura. Entonces no lo veo mal, sino como otra posibilidad de acercarse a las obras, ¿no? Oye, y ya en el plano un poco como editorial y autor, a mí me llama mucho la atención, está esta plataforma, yo no sé, no voy a decir el nombre, pero es una plataforma que puedes escuchar un montón de libros, y a mí me llama la atención que, a ver, pues yo puedo escuchar ahí tu libro de la Armada Invencible y otros 10 o 20 o 30, ¿no? Que si los compro en la librería me van a costar 10,000 pesos, todos ese montonal de libros, pero allí pagas una suscripción como un Netflix, ¿no? Y puedes escuchar todos. Allí no les pega eso en el plano editorial a los escritores. A ver, es muy relativo porque yo creo que hay públicos diferentes. Es decir, sí hay algunos que puedan hacer como la operación de, en lugar de comprar el libro, mejor me suscribo y oigo 20, es cierto, pero yo creo que hay un público propio del audiolibro. Y hay gente que no piensa y no va a sacrificar la experiencia de la lectura directa. Claro. A mí me ha interesado la lectura la escucha de algunos audiolibros. No debo llegar a 10 el número de libros que he leído ahí. Pero en mi caso es importante tener el libro siempre, ¿no? Sobre todo si lo leí de alguna manera, aunque sea, por ejemplo, que un amigo me manda su novela y la leo en Word, pero si la novela me gustó, pues me la voy a comprar, ¿no? Y quiero tener ese libro. Para mí como lector sigue siendo importante, y creo que muchos de esos lectores, ¿no? También a la vez que hay un boom del tema del audio, pero también hay un cierto boom de clubes de lectura y de gente que está volviendo como al culto del libro. Y también pues es muy interesante, ¿no? Sencillamente pues son diferentes maneras de acercarse a las obras y me parece que está bien, pero yo no noto que haya ahí como una competencia. A lo mejor si eres un super bestseller, pues sí, te llegan tus reportes y dices, hay un montón más de gente que lo está viendo en plataformas, perdimos 16.9%, señor. Pero creo que en el caso de los autores literarios, pues uno va creciendo, quizá estable, pero poco a poco en el número de lectores. Yo tengo la fortuna de tener un muy buen número de lectores que me permiten que mis libros se muevan muy bien. Y en ese sentido yo no solo lo veo en términos de merma, sino que al contrario, me ha traído más lectores ese tipo de plataformas, ¿no? Claro. Oye, y ahora con estos cambios tecnológicos, bueno, también ha habido otros cambios en el plano como social, político, y me gustaría preguntarte, ¿cómo tú abordas el tema del feminismo, el movimiento feminismo, la corrección política en relación a ciertos temas? Es decir, a mí me da la impresión que ahora con las redes tú puedes hacer una publicación y pues debes cuidarte porque si no hay un linchamiento digital, ¿no? Y me da la impresión que eso puede llegar a influir en las decisiones de las temáticas, la manera de abordar una novela o una historia. ¿Tú cómo vives ese proceso, Antonio? Yo creo que muchos autores lo toman como una suerte como de sombra o de amenaza, como si de verdad alguien estuviera apuntándoles un rifle a la cabeza y coartando su libertad. Yo la verdad que soy un autor que escribe muchas barbaridades, en mis libros pasan muchas cosas terribles.
Personajes o están en la escala de grises o tienden a ser malvados. Yo no escribo sobre héroes o sobre personajes ejemplares. Sinceramente, los héroes y los personajes ejemplares no me interesan a mí como autor. Sí. Pero sin embargo, la verdad es que no he tenido problemas con que la gente malinterprete o me quiera presionar en algún sentido. Por otro lado, también si expurgan uno de mis libros, pues no queda nada. Sí, claro. ¿Sabes? No son historias de santos en las que haya 2 o 3 detallitos, sino son historias de gente pues malvada o que está en escalas de grises o que hacen cualquier cosa para sobrevivir. Eso no significa que no me interesen los debates de la actualidad. Por supuesto que me interesan, que les presto atención y que a una cierta medida pues hacen que reflexione cosas y por ejemplo, sí reflexiono mucho más de lo que lo hacía cuando comencé a escribir en los personajes femeninos y cuál es la condición que juegan en lo que escribo, pero no con fines de que nadie me linche o me deje de linchar, sino sencillamente porque me parece que eso los hace más interesantes y les da más potencia el que reflexiones más profundamente sobre la condición de esos personajes en lo que escribes. Yo tampoco estoy como a favor de que haya obligaciones de escribir con un cierto lenguaje o no. Creo que la literatura es de por sí el reino de la libertad del lenguaje, pero de la misma manera que no me sentía obligado por las normativas predominantes antes, pues tampoco me siento obligado por las normativas que se están impulsando, ¿no? Claro. Creo que hay una diferencia entre querer colocar un lenguaje en el discurso público a quererlo obligar en la literatura, ¿no? Desde luego a veces se llega a estas cuestiones ridículas como que le quieran reescribir los libros a Roald Dahl, que está sucediendo, pero eso en realidad a mí me parece que son más movidas de marketing, ¿no? Sí. Y para que Roald Dahl vuelva, entonces pues tienes un doble propósito. Al que se enoja que le muevan, pues va y se compra las ediciones anteriores para tenerlas no expurgadas, y al que le parece maravilloso que expurguen los libros, pues va y compra las ediciones expurgadas, entonces tienes una doble venta, ¿no? Como golpe de marketing es maravilloso, pero realmente no creo que sean debates que estén amenazando a nadie. En todo caso, yo creo que siempre los autores están inmersos y ellos eligen qué tanto en los debates de su época y que conviene estar al tanto de esos debates y que conviene reflexionarlos de verdad y ponerse a ver qué parte de tu obra es inercial y tiene que ver como con el pensamiento fosilizado que has ido heredando y qué parte sostienes, ¿no? Y te la juegas con eso. Si hay autores que tienen ideas, no sé, a mí me gusta muchísimo, aunque no comparto una sola de sus ideas políticas, Céline, por ejemplo, el autor francés, que llegó a ser colaboracionista con los nazis, pues a lo mejor está ardiendo en el infierno Céline, pero yo no quisiera una literatura sin Céline, aunque sea un malvado, pero era un malvado que escribía muy bien. Fíjate, en estos días se armó una polémica ahí en redes sociales, justamente porque un lector, de hecho un editor periodista, comparte un ensayo de Vargas Llosa, ¿no? En donde se refiere él como a una minucia, la violación de Polanski a una mujer, ¿no? Un abuso sexual, ¿no? Y él dice, ¿qué onda con esto, no? Entonces se arma todo un debate, ¿no? En donde reprueban esa expresión. Pues es una expresión de hace muchos años, ¿no? Que me parece que hoy nadie podría plantear en esos términos ni creerlo, ¿no? Pero es un reflejo del cambio de época que vivimos en este momento, ¿no? Es decir, hay conciencia de otras cosas. Sí, cada época se enfoca en lo que les interesa y está bien, y supongo que es parte del hecho de que se siguen desarrollando las sociedades y los individuos no son siempre los mismos, sino pues de alguna manera pues seguiríamos en las sabanas, ¿no? Claro. En las cuevitas. Es un hecho que no estamos así. Hay un muy buen ensayo de Borges sobre cómo se ha interpretado a lo largo de los años la Divina Comedia, y Borges dice que durante mucho tiempo, desde que salió y siglos después incluso, se dio una lectura religiosa de la Divina Comedia, es decir, se entendía antes como un teólogo, porque escribió del infierno, escribió del purgatorio, escribió del paraíso y se hacía una lectura teológica. Cuando triunfó la Ilustración y después el pensamiento más racionalista y demás, se leyó con un criterio histórico. Finalmente había pasado mucho tiempo y era literatura medieval. Dante escribiendo de los personajes de su época, etc. Y anotaba Borges, a mitad del siglo ya pasado, que era relativamente reciente el que se le estuviera leyendo como un escritor.
que se le estuviera leyendo con criterios literarios. Claro. Hombre, si la Divina Comedia, que es uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura y de las literaturas, ha pasado por esas etapas, dependiendo de las obsesiones de la época, yo creo que es absolutamente normal que eso suceda, ¿no? Finalmente uno siempre apuesta a que los lectores, ya sean tus contemporáneos o al que le caiga un libro tuyo en el futuro, si es que eso llega a suceder, pues vayan a lo que para uno es lo fundamental. En mi caso es la literatura. Yo no pongo el civismo por encima de la literatura cuando estoy escribiendo literatura. Yo creo que el escritor pues le conviene ser buen ciudadano. Prefiero que un escritor sea una buena persona y que participe en un debate público, sea sensato y no ande por ahí de provocador y atizando el fuego para quemar a la gente. Desde luego que yo lo prefiero, que sea un cívico como ser humano, pero como escritor pues me quedo siempre con la calidad literaria. Y ¿no? Que para eso está este otro vehículo en el que también te has desempeñado, que es el periodismo, ¿no? En donde comienzas también tu carrera, de hecho, en un periódico. Y tú, ¿cómo ves en estos días, en estos momentos, el periodismo? ¿Cuál es tu relación con esa profesión en estos momentos y en estos días y años aciagos para el periodismo? El periodismo fue mi oficio durante muchos años y siempre he sido muy sincero al respecto. Yo nunca tuve vocación periodística, siempre quise escribir, pero quería escribir ficción. Y el trabajo en el periodismo, al que entré por necesidad, porque fue las chambas en las que me pude desempeñar y a las que les estoy muy agradecido, sí, porque el periodismo me enseñó disciplina y me enseñó mucho rigor para trabajar con los textos de otros, porque yo fui casi siempre el editor de los reporteros o de los redactores, mucho más que el editado. Todo eso me dio el periodismo y desde luego, estando al periodismo, pues tienes que leer mucho periodismo, tienes que estar informado, tienes que ver qué es lo que hacen los otros medios para tratar de tomar de ahí cosas que puedan servir para tu propio trabajo, para tener puntos de referencia, ver en dónde crees que estás haciéndolo bien, ver en dónde eres insuficiente o de plano te estás equivocando. Y tienes que consultar muchos medios y desde luego eso se queda como costumbre, ¿no? Yo sigo despertándome a ver como las principales cabeceras de los periódicos que sigo ahora en línea. Sí, el periodismo me dio eso, desde luego que no ahora, sino que lleva muchos años. Yo diría que todo lo que va del siglo, pues en mucho cuestionamiento y en un montón de problemas. Primero, los modelos de negocio del periodismo. La digitalidad pues, pasó a aplastar básicamente los viejos modelos de negocio de periodismo. La digitalidad equiparada a gratuidad también pues, le terminó dando un montón de problemas y de quebraderos de cabeza a las empresas periodísticas. Y eso fue muy bien aprovechado y ha sido muy bien aprovechado por los poderes que juegan con ese control que todavía tienen mediante las pautas publicitarias, mediante el influjo que puedan ejercer sobre anunciantes, porque se ha ido cerrando esa fuente directa de ingresos para los periodistas, específicamente en los medios impresos, ¿no? Eso en realidad ya prácticamente desapareció. Es bajísimo el número de periódicos impresos que se venden. El mercado lo sabe, todo el mundo está en la red, quienes consultan los periódicos. Yo creo que el 90% o más de los lectores de los medios están en la red. Hay medios que no venden 5,000 periódicos en la calle, pero que tienen muchos miles de visitas en la red. Pero no es fácil monetizar eso y eso vuelve vulnerables a las empresas periodísticas. Y también, desde luego, el triunfo de este periodismo confundido con la creación de contenidos, de cosas que llamen la atención, que en su mayor parte banales, y que ahí están reflejadas en los medios, ¿no? ¿Qué cantidad de notas vemos de el video del gato que bebe cerveza, la famosa que tuvo un descuido de vestuario y se le envió más carne de la que habrían calculado que tendría que verse? Cosas así que en realidad son absurdas y que están ahí para que suban los contadores de flujo de los portales, pero que en realidad no abonan a nada al periodismo, sino al contrario, lo van sofocando y lo van orillando, ¿no? El periodismo ahora está casi a un paso de pasar a la clandestinidad, lo que para mí es el buen periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo que no está sujeto a los poderes, sino al contrario, ¿no? Que está ahí un poco para que los poderes sepan que alguien desde fuera los está observando y contándole a la gente desde otros puntos de vista lo que ellos están haciendo, ¿no? Y contrastando su labor. Eso cada vez es más difícil porque además cada vez es más fácil y menos costoso hacer a la prensa responsable de todo y
cada vez es más fácil y menos costoso andar amenazando periodistas, ¿no? Claro. Habría sido impensable en los años 90 que funcionarios públicos con poder embistieran a la prensa porque así les iba. Ahora sienten que tienen suficiente poder para hacerlo y que van a tener bots que los defiendan, ¿no? Oye, Antonio, y en ese sentido, bueno, una parte de tu obra, pues me llama la atención que al principio estaba prácticamente, no refería a ningún lugar en específico, ¿no? Y a partir, creo que de Olinka, esta novela, que prácticamente uno identifica a Guadalajara, de hecho hay unos epígrafes iniciales sobre ahí el frontispicio del degollado, ¿no? Y de pronto es como una especie de aceptación de tu ciudad, ¿o qué fue lo que pasó en tu obra que de pronto se vuelve de no existir, se vuelve casi protagonista o protagonista de tus obras? Cuando yo comencé a escribir, a ver, en la práctica yo siempre he escrito de Guadalajara, pero durante mucho tiempo no quise identificarla como tal, pero no quería que mis libros fueran leídos en clave regional, que es algo que en México tiende a pasar mucho, Claro. por el brutal centralismo que existe durante mucho tiempo y sobre todo con los críticos de las generaciones anteriores a la mía. Si no ocurría en la Ciudad de México, era prácticamente literatura rural. Claro. Y eso para mí era una desventaja enorme porque yo no quería ser leído en esos términos municipales, porque no estaba intentando hacer eso, no estaba haciendo costumbrismo, sino que pensaba que las historias que estaba contando pues tenían que ver con probablemente ciudades de cualquier sitio, en toda América Latina al menos, y que podían ser leídas en Buenos Aires y podían ser leídas en Lima y podían ser leídas en Bogotá y desde luego en la Ciudad de México y desde luego en Guadalajara o en Irapuato o en Aguascalientes o en Monterrey. Sí. No me interesaba pasar por ese aro de, ay, sí, bueno, pues el muchacho de Guadalajara que escribe pues, sobre cosas de allá de Guadalajara, ya ves. De alguna manera me abrí una cancha escribiendo sobre cosas que no se podían explicar fácilmente en la crítica o la academia, pues mandándome al cajón de la provincia mexicana, ¿no? También de alguna forma yo me fui apropiando de la propia ciudad, de mi propia ciudad como espacio literario, con mucha mayor confianza a medida que pasaron los años, ¿no? Claro. Oye, Antonio, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado, se nos acabó el tiempo, pero yo invito a a toda la audiencia que lea a Antonio Ortuño, les recomiendo sobre todo Recursos Humanos, Olinka, La Armada Invencible. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo en este espacio. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. Gracias a usted también por haberme sintonizado. Esto fue Perspectivas.